¿Sabías que el libro de Santiago guarda enseñanzas que pueden transformar por completo la manera en que ves tu fe? Hoy quiero hablarte de este libro de una manera que nunca antes habías escuchado. Hay algo en sus palabras que puede cambiar tu perspectiva sobre los desafíos de la vida y cómo enfrentarlos. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás aquí puede marcar tu camino cristiano para siempre. Mucha gente piensa que el libro de Santiago trata únicamente de seguir reglas y obedecer, pero va mucho más allá. Es una guía práctica que nos muestra cómo poner la fe en acción en nuestra vida diaria. Santiago, quien fue hermano de Jesús y una figura importante en la iglesia primitiva, escribió esta carta con un mensaje claro. La fe verdadera no es algo que se oculta, sino algo que se ve en nuestra manera de vivir. Sus palabras son tan directas que nos hacen reflexionar. ¿Realmente vivimos lo que creemos o solo hablamos de ello? La carta de Santiago fue escrita en tiempos de gran sufrimiento para los cristianos. Enfrentaban persecuciones, pobreza e injusticias. Sin embargo, el mensaje de Santiago no quedó atrapado en el contexto de esa época. Escribió para que las generaciones futuras, incluyéndonos a nosotros, entendieran que la fe no consiste solo en creer en Dios, sino en actuar conforme a esa creencia. Santiago sabía que en un mundo lleno de promesas vacías, vivir la fe de manera práctica sería el mayor testimonio de un cristiano. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué estamos mostrando con nuestras actitudes? Desde el inicio de la carta, Santiago nos sorprende con algo que parece contradecir nuestra forma de pensar. Dice que debemos alegrarnos cuando enfrentamos dificultades. Esto puede sonar extraño. Después de todo, ¿a quién le gusta sufrir? Pero Santiago no habla de una alegría superficial que ignora el dolor. Habla de una alegría que proviene de la certeza de que Dios tiene el control, usando cada dificultad para fortalecernos y moldearnos. Es como el proceso de refinar el oro. El calor intenso es necesario para eliminar las impurezas y hacer que el metal sea puro y más valioso. Los desafíos que enfrentamos en la vida tienen el mismo propósito. Nos obligan a confiar en Dios y a dejar de lado cualquier duda. Cuando atravesamos pruebas, nuestra fe es puesta a prueba, pero también se fortalece. Santiago nos enseña a ver estos momentos no como castigos, sino como oportunidades de crecimiento. Esta perspectiva lo cambia todo. En lugar de quejarnos o rendirnos, se nos invita a enfrentar las dificultades con esperanza, creyendo que Dios nos está preparando para algo mayor. Esta visión transforma la manera en que enfrentamos los problemas. No es fácil, pero es poderosa. Santiago no escribe esto como una teoría, sino como alguien que vivió esos desafíos. Sabía que confiar en Dios, incluso en las situaciones más difíciles, nos lleva a una vida más plena y verdadera. Es esto lo que nos invita a hacer, vivir una fe que no solo profesamos con palabras, sino que demostramos con nuestras actitudes y decisiones. Una fe viva, real, que refleje el amor y el poder de Dios en todo lo que hacemos. Sabemos que la alegría, en medio de las pruebas, no surge de forma natural, requiere una decisión intencional de nuestra parte. Es aquí donde la sabiduría divina se vuelve esencial. Santiago nos anima no solo a enfrentar las dificultades con alegría, sino también a buscar las herramientas necesarias para superar esos momentos. Si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. La sabiduría que menciona Santiago no es un simple cúmulo de conocimiento, sino una percepción espiritual profunda que nos permite comprender el propósito de Dios en medio de los desafíos y responder de una manera que lo glorifique. Esta
Sabiduría va más allá del entendimiento humano y nos ayuda a ver el propósito divino detrás de las dificultades. Cuando enfrentamos situaciones de sufrimiento o tentaciones, la tendencia natural es caer en el desánimo o la frustración. Sin embargo, Santiago nos recuerda que Dios siempre está presente, dispuesto a concedernos la sabiduría que necesitamos siempre que la busquemos con fe y humildad. Con esta sabiduría divina, somos capacitados para enfrentar los momentos difíciles con confianza, resistiendo las tentaciones. Santiago también nos advierte sobre el origen de las tentaciones. Aclara que no provienen de Dios, sino de nuestros propios deseos, que muchas veces están en desacuerdo con la voluntad divina. Comprender esta dinámica es crucial, ya que nos ayuda a reconocer que las tentaciones son reflejos de nuestras debilidades internas. Sin embargo, con la sabiduría y la fortaleza que Dios nos ofrece, podemos identificar estas tentaciones, resistirlas y crecer espiritualmente. Enfrentar y vencer estas tentaciones no solo fortalece nuestra fe, sino que también moldea nuestro carácter para asemejarlo más al de Cristo. Además, Dios no solo permite que enfrentemos pruebas, sino que también nos equipa con la fuerza necesaria para superarlas. Esta promesa nos llena de esperanza y valor. Santiago nos recuerda que, aunque las pruebas sean inevitables, nunca las enfrentamos solos. Dios nos guía y sostiene en cada paso, utilizando estos momentos para moldearnos y prepararnos para algo mayor. La perseverancia, enfatizada por Santiago, no es una postura pasiva, sino una determinación activa de mantenernos firmes incluso ante las mayores dificultades. Esta perseverancia es el camino hacia una fe más sólida y un entendimiento más profundo de la gracia de Dios. Como dijo Jesús, el que persevere hasta el fin será salvo. Esta salvación no es solo una promesa futura, sino también una realidad que transforma el presente, reflejándose en una vida de fidelidad diaria. Cada obstáculo que superamos nos acerca más a Dios y fortalece nuestra confianza en sus promesas. El primer capítulo del libro de Santiago no solo nos anima a ver las pruebas como oportunidades de crecimiento, sino que también nos invita a buscar la sabiduría divina como guía esencial en esos momentos. Destaca la importancia de una fe activa y perseverante que no solo resiste las adversidades, sino que también florece a través de ellas. Cada prueba superada nos moldea a la imagen de Cristo y nos prepara para los grandiosos propósitos que Dios tiene reservados para nosotros. Santiago nos recuerda que en cada prueba, Dios trabaja continuamente para fortalecer nuestra fe y moldearnos hacia una vida más rica y plena en su servicio. Las pruebas que enfrentamos no son señales de abandono divino, sino herramientas que Dios usa para purificar y madurar nuestro carácter. Estos desafíos son invitaciones para desarrollar una fe viva, que no se limita a palabras o intenciones, sino que se manifiesta en acciones concretas y en la forma en que enfrentamos las adversidades. A través de estas experiencias, aprendemos a reflejar el carácter de Dios en todas las áreas de nuestra vida, preparándonos para un caminar espiritual más auténtico y transformador. En el segundo capítulo de su carta, Santiago aborda una cuestión crucial. ¿Puede existir la fe sin las obras que la respalden? Confronta a sus lectores con una verdad incómoda. La fe sin obras está muerta. Esta provocación sigue siendo relevante, resonando en nuestro propio contexto, donde es común encontrar personas que proclaman su fe verbalmente, pero no la demuestran con sus acciones. Santiago nos desafía a mirar más allá de las palabras y a considerar si nuestras creencias realmente moldean nuestras elecciones y comportamientos diarios. Nos cuestiona, ¿de qué sirve decir que tenemos fe si nuestras acciones no reflejan esa convicción?
Imagina vivir en una comunidad donde todos hablan de su fe, asisten a cultos y oran, pero cuando enfrentan la necesidad de ayudar a alguien o de vivir según los principios de Cristo, permanecen inertes. ¿Refleja esta realidad una fe verdadera o solo una fachada vacía? Santiago nos advierte que la fe que no va acompañada de obras visibles es inútil, ya que no cumple el propósito de transformar vidas. Nos invita a alinear nuestras palabras y acciones, demostrando que una fe auténtica va más allá de simples declaraciones y se traduce en actitudes que impactan positivamente a quienes nos rodean. Para ilustrar la relación inseparable entre fe y obras, Santiago presenta ejemplos contundentes de las Escrituras. Abraham, considerado el padre de la fe, no solo creyó en Dios, sino que demostró esta confianza al estar dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. Este acto extremo no fue solo una prueba de fe, sino una demostración práctica de obediencia total a la voluntad divina. Abraham nos enseña que la fe verdadera exige acción, incluso cuando somos llamados a enfrentar desafíos difíciles o incomprensibles. Otro ejemplo poderoso citado por Santiago es el de Rahab, una mujer que, a pesar de su posición marginada como prostituta en Jericó, demostró una fe extraordinaria. Al esconder a los espías israelitas y ayudarles a escapar, arriesgó todo por su creencia en el Dios de Israel. Su historia nos recuerda que la fe no es solo un sentimiento o un pensamiento interno, es una disposición activa a actuar conforme a la voluntad de Dios, incluso en situaciones de riesgo e incertidumbre. Estos ejemplos destacan que la fe genuina se comprueba a través de las obras. No se trata de obtener la salvación por medio de las acciones, sino de evidenciar una fe que transforma vidas y refleja los valores del reino de Dios. Santiago nos invita a examinar nuestras vidas y considerar cómo estamos manifestando la fe que profesamos. Cada acción que realizamos en nombre de Dios no solo fortalece nuestra caminata espiritual, sino que también muestra al mundo la realidad y el poder del amor de Cristo obrando en nosotros. Las acciones de Rahab no solo salvaron a los espías, sino que también garantizaron la seguridad de su propia familia. Esto refleja el impacto concreto de una fe activa, como lo enfatiza Santiago. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Santiago 2:17. Este versículo no deja dudas sobre la importancia de las obras como evidencia de una fe genuina. Santiago no afirma que las obras por sí solas sean suficientes para la salvación, pero sí que una fe verdadera naturalmente genera frutos visibles. Son las obras las que revelan al mundo la profundidad de nuestra fe, influenciando no solo nuestras vidas, sino también la comunidad que nos rodea. Traducir este mensaje a la práctica significa que nuestra fe debe ser visible en nuestras acciones diarias. Esto incluye gestos de bondad, actos de compasión y esfuerzos sinceros por promover la justicia y aliviar el sufrimiento. No basta con declarar que creemos en Dios. Debemos demostrar ese compromiso en nuestra forma de vivir. Santiago nos exhorta a vivir una fe que vaya más allá de las palabras, desafiándonos a tratar a todos con respeto, igualdad y dignidad. Esto incluye rechazar cualquier forma de favoritismo o discriminación, sin importar la posición social, raza o condición financiera de una persona. Nuestra fe genuina debe reflejar el amor inclusivo de Dios hacia toda la humanidad. Cuando Santiago pregunta, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Nos invita a una profunda reflexión sobre la autenticidad de nuestras creencias. Esta pregunta no es meramente teórica, es un llamado a la acción.
La fe que salva es aquella que se manifiesta en gestos concretos e intencionados que honran a Dios y sirven al prójimo. Santiago nos desafía a ir más allá de una religiosidad superficial, animándonos a desarrollar una relación con Dios que transforme nuestra vida e inspire a los demás. No se trata de buscar la aprobación o el reconocimiento humano, sino de vivir de manera coherente con los principios del Evangelio, permitiendo que nuestras acciones sean un testimonio vivo de la gracia divina. Esa coherencia entre fe y obras no es una exigencia exclusiva para líderes o personas destacadas. Es un llamado universal para todos los cristianos. Santiago nos recuerda que incluso los actos más pequeños de bondad pueden reflejar la grandeza del amor de Dios. Cada gesto de compasión, cada esfuerzo por corregir una injusticia y cada actitud altruista son expresiones de una fe viva y transformadora. Nos desafía a abandonar una fe pasiva y abrazar una fe dinámica que influya en nuestro comportamiento e inspire a otros a seguir el mismo camino. El segundo capítulo de Santiago es un recordatorio poderoso de que la verdadera fe no es solo un conjunto de creencias internas, sino una fuerza que transforma vidas y comunidades. Nos invita a evaluar si nuestras acciones reflejan el amor y la justicia de Dios y a comprometernos a vivir de manera que nuestra fe sea evidente e impactante. Este mensaje sigue siendo tan relevante hoy como lo fue para los primeros cristianos, inspirándonos a ser agentes de cambio en un mundo que necesita desesperadamente esperanza y luz. Si estas enseñanzas de Santiago están tocando tu corazón y deseas fortalecer tu fe y tu relación con Dios, suscríbete ahora al canal. No pierdas la oportunidad de aprender más sobre la Biblia y cómo vivir una vida que agrada a Dios. Activa las notificaciones y únete a nosotros en este viaje espiritual. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, nos enfrentamos a una pregunta inevitable. ¿Queremos una fe que permanezca solo en el plano de las ideas o deseamos una fe que se manifieste en acciones concretas y significativas? Santiago nos desafía a optar por la segunda opción, una fe viva y dinámica, que no solo transforme nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. Sin embargo, no se detiene ahí. Al avanzar en su carta, aborda un elemento esencial y, a menudo, subestimado en nuestra vida cotidiana: el poder de las palabras. En el capítulo 3, Santiago nos confronta directamente con la realidad del impacto de nuestra forma de hablar. Destaca el inmenso poder de nuestras palabras, tanto para edificar como para destruir. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, inflama el curso de nuestra vida y es inflamada por el infierno. Santiago 3:6. Estas palabras nos invitan a reflexionar sobre cómo algo tan pequeño como la lengua puede tener un impacto tan significativo. Imagina por un momento que tus palabras son como una chispa. Un pequeño descuido puede desencadenar un incendio que consuma todo a su alrededor. Así también son las palabras. Lo que parece inofensivo puede convertirse en algo devastador. Santiago utiliza la metáfora del fuego para recordarnos que nuestras palabras, cuando se usan de manera imprudente, tienen el potencial de causar daños profundos, no solo a otros, sino también a nosotros mismos. Una palabra dicha sin pensar puede destruir relaciones, generar heridas y perpetuar conflictos. La lengua por sí sola es indomable, requiere disciplina, control y la intención de ser utilizada para el bien. Santiago nos advierte que lo que decimos refleja lo que hay en nuestro corazón. Cuando nuestras palabras son amables, edificantes,
y honestas, demostramos que nuestra fe es genuina y transformadora. Sin embargo, las palabras de maledicencia, mentira y chisme revelan una incoherencia entre lo que profesamos creer y lo que realmente vivimos. De una misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Santiago 3, 10, 11. Aquí, Santiago nos invita a reflexionar sobre la coherencia de nuestro lenguaje. ¿Es posible que palabras de bendición y maldición salgan de la misma boca? Esta pregunta nos obliga a considerar si nuestras palabras reflejan verdaderamente nuestra fe. No podemos proclamar a Cristo y al mismo tiempo herir a otros con nuestras palabras. Nuestro hablar debe ser un reflejo del amor, la bondad y la justicia de Dios. Santiago nos desafía a convertir nuestras palabras en un instrumento de edificación. Nos recuerda que, como cristianos, estamos llamados a usar el lenguaje para promover la paz, el ánimo y la verdad, nunca para causar divisiones o sembrar odio. El control de la lengua es una señal de madurez espiritual. No es una tarea fácil, pero es esencial para vivir una fe que verdaderamente honre a Dios. A medida que nos esforzamos por alinear nuestra manera de hablar con los principios del Evangelio, demostramos que nuestra fe no es solo una idea abstracta, sino una fuerza viva que transforma cada aspecto de quienes somos. ¿Cómo podemos lograr controlar nuestra forma de hablar? Santiago nos ofrece una guía clara y práctica. No se trata de silenciar nuestras palabras o evitarlas, sino de cultivarlas de manera que reflejen nuestra conexión con Dios y nuestro compromiso con los demás. Esto requiere una conciencia constante sobre el impacto de cada palabra que pronunciamos. Implica vigilar lo que decimos, cómo lo decimos y, lo más importante, ¿por qué lo decimos? Cada palabra tiene el potencial de edificar o destruir, y Santiago nos invita a elegir el camino que lleva a la edificación y la paz. También señala la importancia de la sabiduría divina como guía para nuestras palabras. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sin hipocresía. Santiago 3:17. Esta sabiduría celestial es completamente diferente de la sabiduría terrenal, que está marcada por la envidia, la ambición egoísta y la falta de compasión. La sabiduría divina transforma nuestra manera de hablar, haciendo que nuestras palabras reflejen las virtudes de Cristo, verdad, bondad y amor. Y nos capacita para hablar de manera que consuele, promueva la reconciliación y edifique a quienes nos rodean. Cuando buscamos esta sabiduría en nuestra vida cotidiana, nuestras palabras comienzan a reflejar la presencia de Dios en nuestras vidas. Pasamos a alentar en lugar de criticar, a construir puentes en lugar de crear divisiones y a sanar heridas con palabras de consuelo y esperanza. Esta sabiduría nos enseña que cada conversación es una oportunidad para testificar la transformación que Cristo ha realizado en nosotros. Y este testimonio no se limita a las palabras que pronunciamos, sino que debe estar respaldado por las acciones que las confirman. Santiago también nos advierte sobre el peligro de la hipocresía. Hablar de amor, compasión y justicia mientras nuestras actitudes contradicen esas palabras no solo compromete nuestra fe, sino que también debilita nuestra credibilidad como seguidores de Cristo. No basta con predicar valores cristianos. Es necesario vivirlos diariamente, de manera auténtica y consistente. El lenguaje sin acción es vacío y puede percibirse como insincero, desvalorizando el poder del Evangelio que proclamamos. El tercer capítulo del libro de Santiago
nos ofrece una lección impactante sobre el poder del lenguaje y cómo puede ser usado para reflejar la sabiduría y la presencia de Dios en nuestras vidas. Nos desafía a convertir nuestras palabras en herramientas de construcción, ánimo y unidad. Controlar la lengua no es solo una cuestión de disciplina personal, sino un compromiso espiritual que refleja nuestra conexión con Dios. Nuestras palabras deben ser una expresión viva de nuestra fe, un reflejo del amor de Cristo que habita en nosotros. Santiago nos invita a tomar una decisión consciente. ¿Haremos de nuestras palabras un reflejo de una fe genuina o permitiremos que la falta de control sobre nuestra lengua revele algo inconsistente con nuestro compromiso con Dios? Nos llama a ser instrumentos de edificación, utilizando el lenguaje para glorificar a Dios, promover la justicia y esparcir compasión. El poder de las palabras es innegable y depende de cada uno de nosotros decidir cómo utilizarlo. Que nuestras palabras estén siempre cargadas de verdad, misericordia y bondad, y que cada una de ellas ilumine el mundo a nuestro alrededor, señalando el amor y la gracia de Dios. Cada palabra que pronunciamos tiene un peso que puede impactar tanto nuestras vidas como las de quienes nos rodean. Cuando logramos alinear nuestro lenguaje con la sabiduría divina, somos capaces de fortalecer nuestra fe y crear a nuestro alrededor un ambiente de paz, amor y comprensión. Este es el llamado de Santiago: utilizar el poder de las palabras para construir relaciones saludables, sanar heridas emocionales y reflejar el carácter de Dios en todas nuestras interacciones. Al avanzar hacia el cuarto capítulo de su carta, Santiago nos plantea un desafío aún mayor: confrontar el orgullo que habita en nuestros corazones. Nos advierte cómo el orgullo puede ser uno de los mayores obstáculos en el camino hacia una fe genuina. En un mundo que valora los logros personales y la autosuficiencia, Él nos recuerda la necesidad de humildad y dependencia total de Dios. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Esta no es solo una declaración espiritual, sino una verdad práctica que afecta profundamente nuestra vida cotidiana y nuestras relaciones. El orgullo nos hace creer que somos autosuficientes, que no necesitamos ayuda de nadie, mucho menos de Dios. Nos lleva a poner nuestros propios intereses por encima de los demás, creando un ambiente de competencia y aislamiento. Imagina una comunidad donde cada individuo busca su propia exaltación en lugar de trabajar en unidad. En esa situación, la armonía se disuelve y las relaciones se ven afectadas. Santiago nos muestra que esta postura es incompatible con una fe cristiana auténtica. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Santiago 4:10. Humillarse en el contexto bíblico no significa desvalorizarse, sino reconocer nuestra dependencia de Dios y la supremacía de su voluntad. Es un llamado a poner a Dios en el centro de nuestras decisiones y deseos, aceptando que su plan es mayor y mejor que cualquier ambición humana. Santiago también identifica la raíz de muchos de nuestros conflictos: los deseos desordenados, que nos llevan a buscar satisfacción egoísta y a alejarnos de Dios y de los demás. Escribe: ustedes desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia, pero no pueden obtener lo que quieren. Santiago 4:2. Este versículo destaca un ciclo destructivo. Al intentar satisfacer nuestros deseos fuera de la voluntad de Dios, no solo quedamos insatisfechos, sino que también creamos tensiones y divisiones a nuestro alrededor. Nuestros anhelos egoístas generan conflictos y nos alejan de la paz y la comunión. Santiago nos exhorta a redirigir nuestros deseos hacia aquello que agrada a Dios, buscando valores que promuevan la armonía y la verdadera realización. Pero,
¿Cómo podemos cultivar esta humildad y reorientar nuestros deseos? Santiago nos ofrece un camino claro y directo: reconocer nuestras limitaciones y buscar la ayuda de Dios. Nos anima a acercarnos a Él con sinceridad y a confiar en su fortaleza. Sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Santiago 4:7. Esta sumisión no es una pérdida, sino un acto de entrega que nos libera del peso, del orgullo, y nos permite experimentar la verdadera paz y seguridad que vienen de estar en la presencia de Dios. La humildad, según Santiago, es una postura que nos permite reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. Al someternos a Él, aprendemos a resistir las tentaciones que nos desvían del camino correcto y encontramos la fuerza para superar las luchas internas y externas. Este llamado a la humildad es un recordatorio poderoso de que, lejos de Dios, estamos a merced de nuestros propios deseos y debilidades. Pero, cuando nos acercamos a Él, somos capacitados para vivir una vida que refleja su bondad, su paz y su amor. Someterse a Dios no es una opción para quienes desean vivir una fe auténtica. Es un llamado urgente e innegociable. La sumisión implica entregar todo nuestro ser y alinear nuestra voluntad con la divina, incluso cuando esto desafía nuestros deseos más profundos o nuestros planes personales. No se trata de una rendición pasiva, sino de un acto activo de confianza y obediencia, reconociendo que Dios tiene el control absoluto y que su plan es infinitamente mejor que el nuestro. Santiago también nos advierte sobre los peligros de buscar alinearnos con los valores del mundo. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Santiago 4:4. Aunque parezca una declaración radical, nos invita a discernir cuidadosamente entre lo que es compatible con nuestra fe y lo que no lo es. Seguir a Dios a menudo requiere renunciar a comportamientos, ideologías o prácticas comunes en la sociedad, pero contrarias a las enseñanzas de Cristo. Esta advertencia de Santiago nos desafía a examinar nuestras prioridades y asegurarnos de que nuestra lealtad principal sea hacia Dios y no hacia las normas o expectativas culturales. No se trata de rechazar el mundo en sí, sino de resistir todo aquello que pueda alejarnos de la presencia de Dios. Es una invitación a vivir como ciudadanos del reino, con valores que reflejan nuestra identidad en Cristo. Someterse a Dios significa ajustar nuestras decisiones, acciones y pensamientos para que estén alineados con sus propósitos eternos. Esta postura de sumisión requiere una humildad genuina, reconociendo que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. Esto implica buscarlo con oraciones sinceras, pedir su dirección antes de tomar decisiones y estar dispuestos a cambiar nuestros caminos cuando Él nos lo indique. No es fácil, especialmente en un mundo que valora la autosuficiencia, pero Santiago nos recuerda que esta dependencia de Dios es el camino hacia una vida plena y significativa. Nos enseña a confiar en Él incluso cuando sus instrucciones desafían nuestras inclinaciones naturales o cuando parecen difíciles de seguir. Santiago también aborda el tema de la planificación y el futuro incierto, destacando los peligros de confiar excesivamente en nuestros propios planes y habilidades. Nos recuerda que nuestra vida es breve, como una neblina que aparece y pronto se disipa. Esto nos enseña que debemos depender de Dios en todo, reconociendo que solo Él conoce el futuro. Reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar sus almas. Santiago 1:21. Este consejo es profundamente relevante en un mundo que a menudo exalta el control absoluto y la planificación meticulosa. Santiago nos exhorta a dejar de lado cualquier arrogancia y a confiar en que Dios, en su infinita sabiduría,
está guiando nuestros pasos. Esta entrega total a Dios nos desafía a abandonar el orgullo y la autosuficiencia, reemplazándolos por una confianza plena y constante en su soberanía. Es una decisión que no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también nos ayuda a encontrar paz en medio de la incertidumbre, sabiendo que nuestras vidas están en las manos de aquel que tiene un propósito perfecto para nosotros. Santiago nos invita a vivir de manera que cada aspecto de nuestra existencia refleje nuestra confianza en Dios. No se trata solo de palabras o intenciones, sino de acciones que demuestren una verdadera sumisión. A medida que confiamos en el Señor y seguimos su dirección, encontramos no solo sabiduría y paz, sino también el propósito y la plenitud que vienen al caminar con Él. La humildad y la dependencia de Dios son los fundamentos de una vida